A orar, vamos a orar entonces. Señor Padre mío, nuevamente, Señor mío, te damos las gracias por todas las oportunidades que nos das, Señor Padre bendito, de en este día de haber despertado, Señor mío, de haber visto a nuestras familias, Señor Padre Santo, de haberles dado un beso, un abrazo, Señor mío, del alimento que nos diste también, Señor Padre, y nos vas a dar todavía. Gracias por la oportunidad de salir a trabajar, por los que salimos a trabajar y por los que se quedan a trabajar en sus negocios también, Señor mío, gracias por esa oportunidad que nos das de trabajo, Señor mío, para poder proveer a la familia los alimentos, Señor Padre mío. También esta noche, Padre bendito, te quiero dar las gracias porque nos permites estar aquí, Señor mío, para poder escuchar tu palabra, Señor Padre, que vamos el primer libro de Crónicas, Señor Padre bendito. Te pido que pongas palabras en Armando, Señor Padre Santo, que tú seas quien dirija, Señor Santo, Padre bendito, este estudio, Señor mío. A nosotros danos entendimiento, Señor mío. Gracias por Brenda, Padre, que apresure sus pasos para que pueda entrar, si es tu voluntad que entre, Señor mío. Si no, cuídala donde quiera que esté, por Leti también, que pueda estar en el estudio, Señor Padre Santo. Gracias porque ya está aquí Pati también, Padre, llegó temprano. Gracias, Señor Padre mío. Cuántas gracias te damos por todo lo que estás haciendo y vas a hacer, Señor mío. Y por este alimento espiritual también especialmente. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Pues adelante, Armandito. Pues vámonos recio. Pues vamos a continuar con este hipnosis, este resumen de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas eh, omite algunos pasajes sobre el reino del norte y, y lo hace precisamente porque no hay ninguna relación con el templo, ninguna relación con la dinastía de David. Entonces, solamente se menciona a Jeroboam en el capítulo 10, a partir, y eso porque pues ahí cuando se divide el reino, eh, cuando se divide la monarquía de Israel en el reino del norte y en el reino del sur, y menciona también otros dos pasajes, pero lo vamos a ver más adelante. En los primeros 9 capítulos trata sobre la vida de Salomón y más que nada se basa en la construcción del templo. Se basa también en su grandeza, en su riqueza, sus bendiciones por parte de Dios. Y a partir de ahí nos menciona eh, prácticamente lo que es la caída de Jerusalén a través de los reyes, de la mayoría de los reyes que fueron malos, ¿no? Dice aquí que después de demostrar la gloria que alcanzó Salomón por su interés en la construcción del templo, traza la degeneración de Judá, mencionando los pocos periodos alentadores de reformas, pasando por los descendientes de David hasta llegar al último rey, quien presenció la caída de Jerusalén. Y el libro termina con el rechazo de los reyes de Judá y la destrucción de la ciudad. Sin embargo, establece la esperanza para el futuro al referirse al decreto para la restauración de Judá. Bueno, como les mencionaba, Crónicas evalúa a cada rey en relación con el templo, que era el centro del poder espiritual de la nación. En esencia, pasa por alto el reino del norte debido a su religión falsa y su rechazo del templo en Jerusalén. Se concentra en el sur, o sea, en el reino del sur, en Judá, especialmente en aquellos reyes que hicieron lo correcto, ya fuera por su interés en el templo o por sus reformas espirituales. Y dice aquí que cuando el pueblo abandona a Dios, Él les quita su bendición. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la parte. Ya en la primera de Crónicas había mencionado, Brenda, lo que fue la vida de David y, y parte de la vida de Salomón en su ungimiento y cómo llegó a ser rey. Ahorita vamos a continuar. Segunda de Crónicas ya prácticamente
empieza con el rey Salomón. El rey Salomón ascendió al trono todavía como rey de Israel, como Reino Unido, en 931 antes de Cristo, 971, perdón, a 931, fueron 40 años. Y habla sobre su grandeza, dice que el reinado de Salomón comenzó bien, después de haber observado la relación personal con su padre, que había tenido con Dios, y al escuchar su exhortación al respecto, Salomón decidió seguir a Dios. Por eso el Señor confirmó su reinado y lo exaltó grandemente. Sus prioridades al comenzar su gobierno se conforman a este propósito definido. La expresión Salomón, hijo de David, probablemente conlleva más significado a una observación casual de parentesco. Prácticamente eh, quiere decir que tanto Salomón más trató de seguir la vida o el ejemplo de David, por lo tanto Dios estableció su reino y permaneció con él y lo engrandeció sobremanera. Aunque David había trasladado el arca a Jerusalén, su capital, el tabernáculo se quedó en Gabaón. Salomón quiso ofrecer los holocaustos al Señor y decidió hacerlo en el altar que Dios tenía en ese lugar. Y con ese fin, Salomón reunió a la asamblea del pueblo. Dios le bendijo por esta profesión pública de sumisión a su autoridad, demostrada así delante de toda la nación. Este acto preparó el camino para un encuentro personal entre Dios y el hijo de David. Dice que también menciona aquí en el primer capítulo que debido a su sumisión y obediencia, Dios le ofreció la oportunidad de pedirle lo que quisiera. Y Salomón reconoce la grandeza de la misericordia de Dios y en primer lugar hacia David, su padre, y ahora hacia él. Además, se da cuenta de su incapacidad de gobernar el pueblo, porque además se decía que era muy joven. Por lo tanto, al contemplar la inmensidad de la tarea que se esperaba, Salomón pide sabiduría para poder gobernar al pueblo de Dios en la forma correcta. Entonces, de esa manera, Salomón humildemente le pide al Señor que le dé sabiduría para gobernar, porque pues se menciona que era muy joven, no nos menciona la edad, pero no dice que era muy joven. Dice que Dios le felicita por haber pedido bien, puesto a escoger a la mayoría de las personas a quien se diera la oportunidad, habrían pensado en aprovecharla para ganancia personal. Dios le menciona algunas alternativas que otros habrían buscado. En este caso serían riquezas, posesiones, fama, incluso hasta venganza sobre sus enemigos o larga vida. Sin embargo, Salomón no pensaba así. Él consideraba el peso de su gran responsabilidad y de cómo iba a gobernar al pueblo de Dios, de esa manera, de la manera adecuada. Por eso, Dios le prometió darle sabiduría y acompañarla con beneficios materiales. Es obvio que de la misma sabiduría que habría pedido, le ayudaría a hacer buen uso de la prosperidad que recibiría. Aquí puede mencionarse que en este caso, a nosotros como cristianos, que debemos buscar el reino de Dios, debemos buscar el reino de Jesucristo y por ende lo demás viene por añadidura, así que no nos debemos de preocupar. Eso sí, pedir como Salomón, le pidió sabiduría para poder gobernar. A nosotros también pedimos sabiduría para poder entender su palabra, porque de otra manera, pues más bien es la única manera que nos podemos guiar a través de su mano, ¿no? Aquí también nos habla que Salomón ya había demostrado que podía manejar bien las posesiones materiales. Él sabría tener bienes en abundancia sin desviarse por ellos, porque sus prioridades estaban bien establecidas y por eso Dios le dio gran riqueza. Ahora vamos a ver acerca en el capítulo 2 la construcción del templo y la grandeza del templo. Dani, buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Nos da gusto que nos acompañes. Hola, buenas noches.
Digo que hoy estamos de plácemes porque está aquí Danis, de manteles largos. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Buenas Bienvenido, noches. bienvenido. Gracias, gracias. Bienvenida, Dani. Gracias, gracias, Pati. Gracias, Brenda. Dios les bendiga a todos. Órale, con la playera de la selección mexicana, qué bueno. Qué bueno, muy Hojas. bien. Sí. Bueno, vamos a continuar con el estudio después de este paréntesis. Se nos dice que la grandeza de Salomón aumentaba cada vez porque dio la prioridad a la construcción del templo. Debido a que David logró comunicar de su visión en este proyecto, se dio cuenta de que debía dar primicia a la adoración verdadera. Dice que a Dios, y esto solo se haría posible proveyendo el lugar adecuado, digno de Jehová, para recordarle su grandeza y su gloria. Vamos a ver aquí la preparación del templo. Dice que Salomón inicia inmediatamente los preparativos para la construcción del templo. El relato revela las implicaciones en cuanto a la motivación de Salomón. Salomón se da cuenta que es una obra grandísima lo que tienen que hacer, pero no están ellos, el pueblo de Israel, no está, no tiene los elementos necesarios, ni tampoco había construido un edificio tan grande como lo pensaba hacer Salomón. Así que pide ayuda a Hiram, rey de Tiro, para, para poder hacer la construcción. Y con gusto se acepta Hiram y manda a uno de sus trabajadores que dice que era, era muy capaz para poder hacer. Salomón le pide que el templo debe de ser grande, enorme, por la grandeza de Dios, que es el Dios vivo, y lo compara con los demás, dice que es el más grande de todos los dioses, pero debemos tener en cuenta que es el único Dios verdadero, el único Dios vivo. Entonces, menciona Salomón que él desea un templo grande para poder adorarle, para poder dar la impresión al pueblo. Si ven el templo que es tamaño normal o un pequeño templo, pues van a considerarlo a Dios como cualquier otro Dios de los paganos. En cambio, si ven el templo como una construcción enorme, se van a dar cuenta que el Dios al que nosotros adoramos, pues se le debe dar lo mejor, que aunque el templo sea del tamaño que sea, la grandeza de Dios no se compara con ninguna otra cosa, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver la edificación del templo, pero antes quiero leerles algo que, que me parecieron como datos interesantes. Vi aquí en Segunda de Crónicas, en el conocimiento bíblico. Dice que al fin la obra comenzó en el monte Moriah, que estaba justo al norte de la antigua ciudad jebusea Ofel, en el punto marcado por la era de Ornán Jebuseo. En ese lugar fue designado por el Señor y comprado por David cuando realizó el censo ilegítimo, para que fuera el sitio de los sacrificios y del templo. Además, ese lugar era considerado como un lugar santo para Israel, porque en ese lugar Abraham ofreció a Isaac al Señor en obediencia a su mandato. Esto lo vimos en Génesis 22. Es conocido hasta el día de hoy como el monte del templo. Ahora aquí vienen los datos interesantes. Actualmente está ocupado por una mezquita musulmana llamada el Domo de la Roca, o como comúnmente se le conoce como la cúpula de la roca. Pero esto es lo interesante. No obstante, excavaciones hechas recientemente sugieren que el sitio del templo y por ende de la era de Ornán Jebuseo estaría inmediatamente al norte del Domo de la Roca. Esto aparece, dice aquí que el lugar en el que se ubicaba el templo de Jerusalén, y esto aparece publicado en el Biblical Archaeology Review de marzo-abril de 1983, de 1983. O sea que tiene 34 años que se publicó
estos datos y pues son muy interesantes. Me llamaron mucho la atención porque prácticamente se puede construir el tercer templo donde antes nosotros teníamos, o yo tenía la idea de que había sido eh, construido donde se construyó ahora el Domo de la Roca, pero aquí nos dan la aclaración de que un poquito más al norte. Se los comentaba porque me parecen muy interesantes estos datos. Bueno, vamos a seguir. Habiendo hecho los preparativos necesarios, Salomón procedió a supervisar la construcción. Primero, el autor describe la estructura del edificio. Nos recuerda que lo estaban edificando en el lugar que David había comprado en la era de Ornán, Jebuseo, lo que ya habíamos leído ahorita, para recordarles que allí el Señor había suspendido el castigo provocado por el censo de David. También debía recordar la provisión de Dios que Dios había hecho en un sacrificio sustituto en lugar de Isaac, cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo en el mismo monte. Y estamos hablando precisamente del monte Moriah. Bueno, dice que para determinar las medidas que tenía el templo, cada codo se puede multiplicar aproximadamente de 18 pulgadas. Entonces, la medida exterior de todo el templo era más o menos de unos 28 metros de largo por 9 metros de ancho, sin tomar en cuenta los atrios exteriores. Dice que la descripción del templo sigue con una presentación del mobiliario que se colocó dentro del templo y en los atrios, que contenían buena parte del mobiliario. La historia concluye con la lista de los detalles últimos que tuvieron que ser contemplados antes de utilizarlo. Sería eh, muy largo mencionar el mobiliario, por eso mejor nos vamos a dedicar y como es muy largo el tema, vamos a ver ahorita cómo mejor la dedicación del templo. Ya estamos viendo aquí en el capítulo 5. Dice que cuando todo estaba listo, Salomón convocó al pueblo a una ceremonia de dedicación. Previamente se había realizado en los últimos preparativos. De las ofrendas de David para el templo se llevaron a la tesorería del mismo. El arca y sus utensilios fueron colocados en el lugar indicado. Los sacerdotes salieron del templo acompañados de los músicos que participaban en la gran ocasión. Para el caso, no se pagaron el cumplimiento de los turnos. Bueno, aquí habla sobre las guardias que había en el templo. Entonces, para que todos participaran, no había necesidad de que se estuvieran los guardias en los dos turnos. Dice que al estar todos cantando y alabando, la nube de Dios llenó el templo. Con este selló la aprobación divina. Se terminó la preparación y estaban listos para seguir el culto de dedicación. Salomón inició la ceremonia de dedicación con un mensaje de apertura dirigido al pueblo. Después de señalar la razón por haber convocado a la asamblea y de bendecirles, les recordó el transcurso histórico del proyecto. Bueno, después de esto nos habla que fue, el mensaje fue seguido de una oración de dedicación. En ella Salomón alaba a Dios por su grandeza, su pacto y su misericordia. Su petición era que Dios cumpliera lo que había prometido, es decir, que escucharía el clamor de su pueblo en cualquier circunstancia en que se encontrara. Y eso lo vimos después, ya estando en el exilio, pues claro que les escuchó, ¿verdad? Y, y, y también nos habla de que cuando vinieran a él, el Señor oiría sus peticiones y les restauraría su comunión. También nos habla acerca de que Dios respondió el mensaje dedicado y a la oración de Salomón. Y esto es lo interesante, llenando el templo con su gloria, con una afirmación especial al pueblo que siempre estaría con ellos. La gente se acercó en adoración, afirmando una vez más que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Se presentaron gran cantidad de sacrificios que les llevó varias semanas terminarlos. Al final regresaron a sus casas
alegres con todo lo que Dios había hecho por David, por Salomón y con el pueblo. Después de una vez terminada la celebración, Dios apareció a Salomón calladamente en la noche. Le indicó su satisfacción por el deseo que había tenido de edificar el templo y prometió comunicarse con el pueblo desde allí, tal como Salomón lo había pedido. Pero aquí viene lo importante. A la vez, advirtió a Salomón de nuevo sobre la importancia de la fidelidad. Si el pueblo se mantenía fieles a Dios, el mismo templo llegará. Si el pueblo se mantendría infiel, o sea, eh, la importancia de la fidelidad. Si el pueblo no se mantenía fiel a Dios, el mismo templo llegaría a ser un símbolo de juicio contra ellos. Salomón habría comenzado bien, pero ahora debería seguir de la misma forma. En el capítulo 8 nos habla acerca de sus logros, acerca de todo lo que Salomón poseía, las habilidades, y aquí nos presenta precisamente, se nos dice que los primeros 20 años del reinado de Salomón los dedicó a construir el templo y la casa real. Después de terminar estos proyectos, se edificaron grandes ciudades fortificadas que fueron pobladas por los hijos de Israel. Dice que los extranjeros que habitan en medio de ellos sirvieron como trabajadores, y en este caso eh, los hijos de Israel ya no tuvieron que servir como esclavos, sino que se presentaba su servicio militar obligatorio. Bueno, debido a que se destacó como líder político, no solo a nivel nacional, sino internacional, el libro también comenta un poco sobre la tensión en la cual Salomón vivió. Y en eso, pues al referirse en el caso de la hija de Faraón, eh, sabemos que la hija se acostumbraba en aquellas épocas a hacer alianzas con los pueblos importantes, y Salomón hizo alianza con Egipto, y se casó con la hija del faraón, pero aquí tenía un dilema David, que no podía llevarla a la casa de Salomón porque vivía eh, el arca había estado ahí. En este caso se nos habla sobre eh, la casa de David que estaba en Sion. Entonces, para Salomón, esa casa era sagrada, y su esposa, pues, como era pagana, así que tuvo que edificarle otra casa, una casa que se utilizó con parte de los recursos para construirle a, a la hija de Faraón. Bueno, también nos habla acerca de cuántos talentos de oro el metal. Se nos dice aquí que el oro que tenía Salomón o que transportaban, el rey de Irán, aquí nos habla, dice que el rey de Irán le regaló barcos que sirvieron para transportar oro, permitiendo traer 400 talentos de oro, equivalentes aproximadamente hoy sería una cantidad de 540,000 onzas, aunque en la actualidad el valor de oro cambia mucho de día con día. Esto tendría un valor casi de 300 millones de dólares, una cantidad enorme, ¿eh? También nos habla acerca de la reina de Saba, que quiso comprobar la sabiduría de Salomón y llegó preparada con preguntas imposibles para Salomón, y también dice que traía aquí una carga de especias, piedras preciosas y oro. Tan solo el oro que llevaba valdría hoy aproximadamente de 75 millones de dólares. Bueno, eh, compartió las inquietudes con Salomón y pudo contestar a todas sus preguntas. Al escuchar sus respuestas y observar todo lo que Dios había provisto, se quedó asombrada. Salió más que satisfecha. Incluso
afirmó que le había contado, que no le había contado ni la mitad de lo que, de la grandeza y su sabiduría. Parece obvio y basados en sus testimonios que Salomón había atribuido a Dios el crédito debido a todo lo que tenía. Por lo tanto, se observa que Dios seguía prosperándole en todo en todo, ¿verdad? En todo lo que, en todo sentido. Bueno, ya por último, dice que Crónicas, eh, que al final presenta un resumen de todo lo que Salomón podía, de toda la riqueza, ¿no? Dice que excedió a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los gobernantes buscaban la oportunidad de verle y escuchar su sabiduría y quedaban asombrados porque no lo podían creer. Y a su muerte, acaecida en el 931 a.C., dice que después de 40 años como rey, Salomón murió. Nunca volvería el reino a alcanzar la gloria de su reinado, hasta que el Mesías viniera a establecer su reino. Bueno, a partir del capítulo 10 se menciona ya, se va a mencionar lo que es la ruptura de Israel como Reino Unido. Vamos a ver el por qué. Dice aquí que al morir Salomón, la mayoría de Israel daba por sentado que su hijo Roboán iba a ocupar el trono, ¿verdad? Así que todos, por eso, todos se reunieron en Siquem para proclamarlo rey. Sin embargo, había un elemento disidente en la asamblea, Jeroboam, que había regresado de Egipto para seguir el movimiento en contra de él. Y aquí se dice que, bueno, el Jeroboam había escapado porque Salomón quería matarle. Yo ya le había revelado a través de un profeta que él sería rey sobre de las 10 tribus del norte después de la muerte de Salomón. Por eso se presentó a la ceremonia de la coronación de Roboán como héroe de las masas oprimidas de Israel, quienes habían presentado a Roboán su queja de que Salomón les había hecho difícil la vida, imponiéndoles una carga que presentaba una carga tan pesada de servidumbre, obligándoles a pagar impuestos. E intentaron convencerle de que si rebajaba la carga, le aseguraron que de hacerlo le servirían gustosamente y fielmente. Pero aquí nos habla acerca del rechazo de Roboán. El pueblo se presenta para hacerle una queja a Roboán. Si les bajaba los impuestos y les daba una vida más tranquila, ellos estaban dispuestos a servirle. Entonces Roboán lo que hace a esta queja les dice que lo va a pensar, que le den 3 días. Y lo que hace es consultar con, con sus consejeros, los cuales habían servido a Salomón. Esos consejeros eran los ancianos, y los ancianos lo que le dicen, mira, pues, si tú les rebajas o les das la petición que ellos te están pidiendo, rebájales los impuestos, trátalos de mejor manera, ellos te van a servir fielmente y les vas a tener a tu disposición. De lo contrario, pues se van a rebelar y vas a tener problemas con ellos. Y Roboán lo pensó, pero también tenía consejeros jóvenes, al cabo que él era joven, y pues estos consejeros, de lo contrario de lo que los ancianos les habían dicho a Roboán, le dijeron que no, que él tenía que ser imparcial e inflexible, más inflexible que su padre, para poderle sostener las riendas del pueblo. Así que Roboán se dejó influenciar por estos jóvenes consejeros, y a los 3 días que llegaron para, para conocer la respuesta de Roboán, Roboán los rechaza y les dice que no les va a rebajar ninguno de los impuestos, y que incluso los va a tratar peor como los trató su padre. Esto provocó que
no tanto bueno, es una rebelión de parte del pueblo de Israel, y, y empezó el rechazo y empezó la división. Aquí en el 931 marca la ruptura del Reino Unido, y además Jeroboam ya había escuchado la profecía de ahorita les digo, de Semarías. Ya le había dicho que él iba a gobernar por lo menos a 10 tribus de Israel. Dice que cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que Roboam no les iba a hacer caso, decidieron separarse y formar su propio gobierno. Ya no darían la lealtad a David y a sus descendientes. Así así se dividió el reino. Roboam solo se quedó con el territorio de Judá, y también sabemos que con Benjamín. Aún en esa región le costaba trabajo controlar a los descendientes de las otras tribus, y al fin se refugió en Jerusalén, donde podía estar relativamente seguro. Roboam decidió organizar sus fuerzas armadas para obligar a las tribus del norte a regresar. Reunió entre ellos entre las dos tribus, 180,000 de los mejores hombres en guerra. Mientras se alistaban para el ataque, Dios les advirtió que volvieran atrás, y esto se lo dice Semarías, el profeta. Dice que porque él había provocado, o sea, más bien, el Señor había provocado la división de ellos, así que no debían intentar contrarrestarla. Cuando oyeron esta palabra de Jehová, hicieron caso a su advertencia y se regresaron a sus casas. Pues aquí empieza ya la división del reino, el Reino Unido, y se separa. Sabemos que 10 tribus dirigidas por Jeroboam, Jeroboam era de la casa de Efraín y quedó como líder, y al mismo tiempo pues lo hicieron rey, lo nombraron rey a Jeroboam, y de ahí en adelante se divide el reino. Y solamente nos vamos a, a basar precisamente de lo que nos dice el escritor de Segunda de Crónicas, sobre el reino del sur. Dice que después de esto, Roboam comenzó a consolidar su reino. La apostasía religiosa de Jeroboam en el norte motivó a muchos a regresar al sur. Por eso había crecimiento en el reino del sur. Los sacerdotes levitas y fieles a Jehová se trasladaron al sur para quedar en el reino de Roboam. Así que su reino fue fortalecido por la presencia de los fieles seguidores de Dios. También después Roboam se dedicó a hacer algunas fortificaciones en las ciudades, para evitar que el reino del norte pudiera desplazarse y quitarle sus. Dice que la primera cosa que hizo Roboam, especialmente por la nueva amenaza de Jeroboam en el norte, fue fortalecer las ciudades de Judá. Edificó nuevas ciudades fortificadas, y reforzó las fortalezas de las ciudades antiguas. Organizó cada una de los jefes militares y fueron capacitados. También dice que la historia futura de estas dos naciones se definió durante los primeros días del reinado de Jeroboam. Para asegurar, aquí nos habla acerca del reino del norte. Dice que para asegurar que los de Israel, la nueva nación formada en el norte, no fueran movidos a emigrar al sur, por la lealtad hacia el templo de Jerusalén, Jeroboam decidió establecer sus centros de adoración con su propio territorio. Nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví y fijó nuevas fiestas conforme a su propio plan de adoración. Aunque estas decisiones eran actos de independencia y de rebelión en contra de la voluntad revelada de Dios, debemos reconocer que Él no dejó a Jehová para seguir otros dioses. Están hablando de Jeroboam. Su pecado consistió en tratar de adorarle a su manera, para variar, abandonando lo que Dios había ordenado. Si él hubiera seguido a Jehová fielmente, él no habría, o sea, Dios se había encargado de mantener la lealtad al pueblo. En este acto de independencia religiosa sirvió para que el reino
para definir el reino futuro del pueblo de Israel. El mismo acto de desobediencia del reino del norte sirvió para fortalecer el reino del sur. Cuando Jeroboam estableció su propio sacerdocio, rechazando a los levitas, ellos escaparon para el sur. De esa manera, todos los sacerdotes y levitas fieles se concentraron en el reino del sur bajo la protección de Roboam. Por lo tanto, Judá se benefició espiritualmente. De aquí vamos a ver precisamente el crecimiento de Roboam, ya dedicándonos al reino del sur. Dice que la prosperidad que resultó de la fidelidad de Roboam a Jehová se manifestó de varias maneras. Una de ellas eran bendiciones, esas bendiciones que Dios proporcionaba era la de las familias, y les daba familias numerosas para que sus hijos les ayudaran a sus padres en las cosechas, ¿no? En la colaboración de las cosechas. Y así resultó el caso de Roboam. Dios le dio una gran familia que gozó de mucha prosperidad. Ahora vamos a ver cómo Jeroboam se empieza a desviar. Más bien Roboam. Dice, pese a la ayuda de Dios en el establecimiento y consolidación de su reino, cuando Roboam se hizo fuerte, se repitió el ciclo que se observó antes. Por causa de su grandeza y prosperidad, se volvió orgulloso y se olvidó de Dios. El Señor utilizó un ataque de parte de Isaac, rey de Egipto, como un medio de juicio para restaurarlo. Después de 3 años de fidelidad y prosperidad, Roboam se apartó de la ley de Jehová y, como siempre ocurre, el pueblo se desvió juntamente con él. Por lo tanto, Dios se vio obligado a mandar el castigo adecuado para hacerle regresar al rey, a él y a su ley. Vamos a ver aquí la disciplina, qué fue lo que les mandó. El instrumento que Dios utilizó para juzgarles fue Sisac, rey de Egipto. En el 5.º año de Roboam, Sisac atacó a Judá, sometió a todas las ciudades fortificadas y se preparó para atacar a Jerusalén. Cuando los líderes de Judá se reunieron para planear la estrategia para defenderle a Sisac, el profeta Semarías llegó con un mensaje de parte de Dios y predijo la derrota de Jerusalén, porque habiendo dejado a Jehová, él les iba a entregar en manos de Sisac. Ya cuando se vieron muy con la soga al cuello, como se puede decir, se tuvieron que humillar ante Dios, pedir perdón y regresar. Dice que Roboam y los líderes de Judá escucharon la advertencia y se humillaron delante de Dios y regresaron a él. Por lo tanto, él les prometió que no dejaría que fueran destruidos, pero permitiría que Sisac los venciera, que tomara los tesoros y oro del reino y que Israel estuviera sometido a él. Así que tuvieron que aprender que es mejor estar sujetos a Dios que a los reinos de otro mundo, ¿no? O sea, a los reinos de otro. Diferencia entre servir a Dios y servir a otras naciones. Bueno, en el capítulo 12 también vemos que en lugar de rebelarse contra Dios y pelear para salirse con la suya, Roboam se humilló delante de él. Y por eso la ira de Dios le quitó su reino. Bueno, más bien su reino fue restablecido. En resumen, podemos ver que el relato se presenta en el reinado de Roboam. A pesar de su humillación y restauración, el efecto total del reinado de Roboam fue negativo, porque él no dio prioridad a seguir a Jehová. Nunca se decidió a abandonar sus propios intereses para buscar a Jehová ante todo. Los antecedentes que él estableció afectaron el futuro de la nación. La historia de Roboam concluye con el triste comentario de que hubo guerra entre Roboam y Jeroboam, las dos tribus hermanas, debido a que ninguno buscaba a Dios, sino que luchaban por sus propios intereses, peleaban constantemente uno contra el otro.
De aquí en adelante, vamos a ver ahora ya la descendencia de David a través de algunos reyes que fueron malos, otros que fueron buenos. Vamos a tratar de resumir esto. Dice que vamos a ver el reinado de Abías, hijo de Roboam. Abías reinó de 1913 a 1911, fueron 2 años nada más. Dice, las faltas de su padre siguieron durante el reino de Abías también. Por eso su reinado fue catalogado como malo desde la perspectiva de Dios. Sin embargo, el autor de Crónicas no quiere hacer énfasis en esas faltas, sino que hace hincapié en el conflicto con Jeroboam, el rey del reinado del norte, conocido como Israel. Así que ocurrió ah, durante el reinado de Abías, cuando todavía era fiel a Jehová, se opuso a Jeroboam, que no había sido fiel. Por eso hubo un enfrentamiento y los 400,000 hombres del ejército de Abías lograron herir a 500,000 de los de Jeroboam, que quedaron tan débiles que Jeroboam nunca recobró su fuerza después de este ataque. El relato demuestra que la victoria de Abías se basó en su confianza en Jehová, no en la superioridad militar de su ejército. El autor repasa la historia recordando que las promesas de Jehová a su pueblo. Jeroboam peleaba contra Dios porque había rechazado el trono de Dios que Dios había dado a David, el sacerdocio entregado a los hijos de Aarón y a los levitas, y el templo establecido en Jerusalén, y la adoración a Jehová, que no debía haber incluido imágenes. En cada caso, Jeroboam sustituyó lo suyo por lo que Dios había ordenado. Prefirió imitar a los pueblos paganos a su alrededor. Al otro extremo, Abías y el pueblo de Judá habían seguido a Jehová y sus ordenanzas. Judá prevaleció porque se apoyaba en Jehová y no en sí mismo. El ejemplo de Abías demuestra de nuevo la importancia de confiar y permanecer fieles a Dios. Ya en el capítulo 14 vamos a ver a otro rey que fue Asa, que gobernó 41 años, fue de 911 a 870. Algunos dicen que también fueron 35 años. Dice que al asumir el trono, Asa comenzó a reformar la condición degenerada de Judá. Su deseo de buscar a Jehová y obedecerle resalta y se muestra por medio de sus actividades. Eliminó las costumbres paganas que habían entrado al reino durante el gobierno de su padre y de su abuelo. De esta manera se confirma la conclusión de Primera de Reyes, que en el reinado de Abías fue malo. Solo hay que preguntarnos de dónde habían venido los lugares altos e imágenes que Asa tuvo que eliminar. Bueno, pues la respuesta es de que a finales del reinado de Salomón, pues él, con tantas mujeres que tuvo, fortificó o edificó lugares altos para que ellas adoraran a sus propios dioses y a sus imágenes. Dice que como resultado de su deseo de buscar a Jehová ante todo, gozó de paz y prosperidad durante su reinado. 3 veces se repite la exhortación de buscar a Dios. Como resultado de esta orden, se presenta 4 veces la condición del pueblo. Había paz en la tierra. Tuvo, tuvo victoria con el rey de Etiopía. Dice que al observar la prosperidad y tranquilidad que había, el rey de los etíopes pensó aprovecharse y decidió atacar a Judá con un ejército mucho más fuerte que el de ellos. Sin embargo, Judá aclamó a Jehová de nuevo, se apoyaron una vez más en él. Por causa de su dependencia a Jehová, Dios dio la victoria a Asa. Cuando Asa regresaba de la batalla, el profeta Sarías salió a encontrarlo. Repitió de nuevo la promesa y la advertencia. Jehová estaría con ellos cuando él se acercara a él. Si ellos le buscaban, le hallaría. Mas si ellos lo dejaban, él les dejaría.
Así que la base de la bendición de Dios es que le sigan fielmente. Les aseguró que el apoyo de Dios y les animó a servirle. Asa recibió el mensaje con una actitud positiva y dirigió a su pueblo en reformas religiosas. Prometieron buscar a Jehová de todo corazón y todos le cumplieron. Por lo tanto, hallaron y recibieron su bendición, paz y prosperidad. Pero aquí viene un, un, un granito en el arroz, como dice el dicho. Dice, hubiéramos preferido que el autor dejara aquí el relato de la historia de Asa, porque fue un gran rey que buscó a Dios ante todo y cuya parte de la formación de Judá fue significativa. El autor comenta que su corazón fue perfecto durante todos los días. Sin embargo, como en muchas ocasiones, la palabra de Dios no nos permite conocer las debilidades de un gran varón de Dios. Este gran rey terminó su reinado en una situación triste que casi nos hace olvidar sus 35 años de servicio fiel a Jehová. Y esto fue porque hizo una alianza al final de su reinado con Basá, rey de Israel. Se enfrentó con él en lugar de confiar en Dios para para lograr la victoria sobre su enemigo, como lo había hecho anteriormente en su reinado. Asa utilizó el templo y la tesorería real para comprar la alianza con Ben-Hadad para, para poder pagarle, o sea, al rey de Asiria. Eh, como resultado de esa independencia de Dios, el profeta Hananí llegó para reprenderle más bien por su falta de fe. Dice que debía haberse apoyado en Jehová. Por lo tanto, le advirtió que las guerras continuarían durante su reinado. ¿Y qué hizo Asa? En lugar de arrepentirse como se esperaba, Asa se enojó contra el profeta y lo echó a la cárcel. A la vez, empezó a perseguir a otras personas. Quiso pelear contra Dios mismo porque no estaba de acuerdo con las perspectivas divinas en cuanto a sus hechos. Decidió que él sabía más que Dios y ese fue el problema. Dice que como resultado de su rebeldía, Dios le mandó una severa enfermedad, pero en vez de buscar a algún siervo de Dios, otra vez se enojó y quedó amargado hasta el día de su muerte. Y bueno, sabemos que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Este rey buscó a Jehová con todo su corazón. El autor afirma que el corazón de Asa fue perfecto todos los días. ¿Cómo podría esta clase de rey caer de manera tan severa? Pues aquí se nos dan unas explicaciones. Dejó de confiar en Jehová, rechazó la palabra de Dios, no se arrepintió y además, pues ni siquiera lo buscó. Dice que la historia de Asa ilustra el punto principal del libro, y aquí vemos por qué. Mientras Israel, y especialmente el rey se somete a Dios y da prioridad a él, el templo y su adoración, Dios les bendice. Mas cuando empieza a depender de otras costumbres de las otras naciones y se aparta de Dios, tanto su reino como su vida personal llegan a un caos. Bueno, ahora vamos a ver otro rey, que es Josafat, su hijo, que reinó 26 años, del 873 al 848 a.C. Josafat también dejó una positiva herencia espiritual por haber sido un rey bueno. Buscó a Jehová y se dedicó a servirle. Por lo tanto, Dios confirmó su reino en su mano y le dio abundantes riquezas y gloria. Por su fidelidad, Dios le bendijo con ejércitos poderosos. Las naciones alrededor de él le tenían temor y respeto y no se atrevieron a atacarlo. Por lo tanto, su pueblo gozó de paz durante su reinado. Pero aquí vamos a ver otro problemita. Permítanme, tantito. Vamos a ver que hizo una alianza con Acab, el Dios de Israel. Como se ha notado antes,
el ciclo se vuelve a repetir y la paz y prosperidad traen problemas al reino de Josafat. Eh, dice que eh, Josafat hizo una alianza con Acab, rey de Israel, la cual se confirmó por medio de un matrimonio político. Así empezó de nuevo la degeneración del reino. En su voto de lealtad al hacer el convenio con Acab, expresó: yo soy como tú y mi pueblo es como tu pueblo. Esta afirmación fue desafortunada porque hasta ese momento había una gran diferencia espiritual entre los dos pueblos. Sin embargo, la alianza establecida paulatinamente logró que esta expresión llegara a ser una profecía espiritualmente cierta también. Se perdió la distinción entre el gobierno pagano de Cab, o sea, del Reino del Norte, y la familia árabe de los descendientes de Josafat, que era el Reino del Sur, porque llegaron a tener la misma descendencia. Y sabemos que pues, ese matrimonio fue lo que llevó a la ruina este, en estos reyes. Tal como se espera de un rey que busca a Dios, Josafat insistió en que se consulta. Bueno, para empezar, después de esta alianza, eh, iban a esta alianza se hizo para luchar contra el rey de Siria. Y entonces, Josafat llega, a consultar a Dios, pero nada más de acuerdo a su conveniencia. Cuando llega con Acab, le dice a Acab que no se preocupara, que ya sus profetas le habían dicho que iban a poner en sus manos este, toda que iban a ganar la guerra, ¿no? Iban a, pero Josafat no estaba conforme y le pregunta que si hay algún mensajero de Dios o algún profeta de Dios, porque los que él tenía pues eran profetas pagados por acá para que les dijeran lo que él quería escuchar, no lo que en realidad Dios les iba a decir. Entonces le dice que sí, efectivamente hay un vocero de Dios, Micaías o Micaías, pero que él estaba enojado, o sea, acá estaba enojado con él porque nunca profetizaba a su favor, sino en contra suya. Y total que lo mandan a traer, este, y aquí lo curioso es que mientras van por él, los profetas le dicen que para qué se meten problemas, que les dijera que todo iba a estar en orden, que todo iba a ser a favor de los reyes. Pero cuando llegan, pues Micaías primero le dice una cosa, ¿no? Dice, Micaías proclamó dice que Micaías empezó repitiendo el mensaje que todos querían escuchar. Les dijo que subieran y que serían prosperados en su intento por vencer a los sirios. Acá sabía que ese no era el mensaje de Dios que Dios le había dado, así que lo reprendió por no hablar la verdad en nombre de Jehová. Entonces Micaías proclamó el verdadero mensaje de Dios que Dios había mandado. El resultado de esta campaña sería que Israel quedaría sin cabeza, pues Acab moriría y el pueblo regresaría a su casa en paz, pero sin rey. Convencido de que esta profecía era la verdadera, Acab respondió a Josafat que la respuesta era exactamente la que se esperaría del vocero de Jehová, que nunca profetizaba a favor de él. Sin embargo, Acab no lo tomó muy en serio, así que ni siquiera se arrepintió y siendo que siguió su camino a su plan. ¿Y qué pasó? A Micaías lo metió a la cárcel y le dijo que pues ahí se iba a quedar, que iba a comprobarle que, que esa profecía no iba a ser cierta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los dos reyes se van a la batalla contra los sirios, pero eh, muy astuto Acab se disfraza como un soldado
normal y, y le deja todo el paquete a Josafat. Los sirios lo que buscaban era darle en la torre al rey para que sabían que matando al rey eh, se quedaría sin cabeza y sería más fácil que se rindiera pues todo el ejército, ¿no? El ejército de Judá o de Israel. Eh, entonces se va sobre Josafat, pero Josafat iba aclamando a Dios y entonces los sirios se dan cuenta que no es Acab, porque Acab jamás se habría, se habría dirigido a Dios para pedirle perdón y para pedir su protección. Eh, de esa manera Josafat se salvó, Dios permitió que viviera Josafat, pero ¿qué pasó con Acab? Dice que una flecha tirada, pues alguien tiró la flecha al azar y le pegó al rey. Y mataron a Acab sin saber que él era el rey de Israel. Y de esa manera, pues se quedó certificada la profecía que había hecho Micaías, que Israel se iba a quedar, o que Israel se iba a quedar sin cabeza. Este, aparte, después de esto, Josafat no lo tomó como advertencia, o la advertencia fue ignorada por él, porque pues ninguno de los dos les hizo caso, ¿no? La advertencia quedó cumplida. Y bueno, después de esto, dice que por haber sido un buen rey, y esto ya nos habla de Josafat, Dios no mató a Josafat, pero le reprendió por haber hecho una alianza con un rey malo, como Acab. Le preguntó que cómo pudo dar ayuda a un rey impío y amar a los que aborrecían a Dios, cuando él mismo le amaba y trataba de hacer lo bueno. Su actividad presentaba una contradicción en su actitud hacia Dios, que por poco le cuesta la vida. Dios reconoció que la disposición de su corazón de buscarle, aun cuando no se comportaba de una manera consecuente. Por eso no lo juzgó. Sin embargo, la experiencia debía de servirle como recordatorio para el futuro. Además, Dios le prohibió que volviera a hacer alianzas con los impíos que aborrecen a Dios. Bueno, después de esto se menciona que Josafat hizo nombramiento de jueces. Dice que a pesar de las alianzas equivocadas, el efecto global del reinado de Josafat dejó como resultado positivo para el pueblo de Dios. Andaba en medio del pueblo enseñándoles en forma personal para seguir a Jehová. Además, designó jueces por todas las regiones de Judá y les advirtió de la importancia de hacer decisiones justas en nombre de Dios. También tuvo victorias sobre los moabitas y los amonitas. Y como resumen, eh, podemos decir que el reinado de Josafat fue bueno, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, el pueblo no siguió al Señor de todo corazón, no quitaron los lugares altos donde el pueblo se reunía para hacer cultos a Dios. Aunque adoraron a Jehová, lo hicieron al estilo de las naciones paganas, a su manera, en derredor y conforme a lo que Dios les había ordenado. No estaban dispuestos a obedecer de todo lo que les pidiera. Aquí hay otro granito en el arroz. Dice que a pesar de la fidelidad a Jehová y su experiencia negativa con Acab, Josafat nunca aprendió el peligro de hacer alianzas con los descendientes de Acab en Israel, que se oponían a Jehová. Dios tuvo que corregirle otra vez al final de su reinado por causa de ese mismo problema. Cuando Josafat trató de hacer alianza naval con Ocosías, Dios deshizo esa alianza rompiendo sus naves. Bueno, pues ahora vamos a ver otro reinado, un reinado malo de Joram. Joram
reinó 7 años, según las fechas, que es del 848 al 841 antes de Cristo. Además de su infidelidad de Jehová, se mostró infiel a su propia familia. Mandó matar, aquí no está hablando de este Joram. Dice que mandó matar a todos sus hermanos a fin de que no hicieran competencia para ocupar su trono, pues parece que había suficiente descontento para provocar un golpe de estado. Sin embargo, la eliminación de sus hermanos sirvió para frenar el intento. Por causa de su acto, por causa de su pacto, más bien, el Señor, con David, ni Jehová ni el pueblo de Judá quisieron derrocarle o derrotarle. El reinado malo de Joram debilitó la nación en cuanto a su fuerza militar también. Edom y Limna se aprovecharon para rebelarse y librarse de su reino. Aún en esta actividad militar se presenta como el resultado de haber dejado a Jehová. Dice aquí que, motivado por la infidelidad de Joram y su influencia espiritual negativa sobre el pueblo de Dios, Elías le escribió una carta prediciendo una plaga que afectaría a todo el pueblo y que él moriría por una enfermedad violenta, incurable, en sus entrañas, que Dios le mandaría. Además del cumplimiento de lo profetizado, Dios envió a los filisteos y a los árabes, quienes atacaron y debilitaron su reino. En este triste estado, la historia de Joram termina cuando murió y nadie lloró por su pérdida. Y ahora viene otro rey, y también este reinado se puede considerar como un reinado malo, el de Ocosías, y este sí fue tremendo. Aunque duró un año, pues también estuvo muy fuerte. Fue en el 841 antes de Cristo. Cuando tenía 40 años de edad, Ocosías, hijo de menor y único sobreviviente de los hijos de Joram, asumió el control del trono, pero solo gobernó un año porque siguió el mismo camino malo de su padre. Su madre era su consejera principal, y aquí estamos hablando de Ataría, que fue su madre. Dice que se encargó de garantizar que él siguiera fielmente el camino de sus abuelos maternos, Acab y Jezabel. Dice aquí que Ocosías hizo una alianza con Joram, rey de Israel, para ayudarle con su guerra contra los sirios, y por eso fue a visitarle cuando estaba recuperándose de las heridas recibidas en la guerra. Mientras estaba allí, Jehú llegó para declarar el juicio de Dios contra toda la casa de Acab. Ocosías también murió juntamente con los demás miembros de su familia. Y bueno, aquí nos habla, después de este reinado de un año de Ocosías, viene el reinado de Atalía, su madre, pero el escritor de Crónicas no la consideraba como una reina porque, pues, en primera no era descendiente de David, y más bien era, era una mujer malvada, que vamos a ver ahorita qué fue lo que hizo. Reinó 6 años, del 841 al 835 antes de Cristo. Sé que después de la muerte de su hijo Josías, no había heredero al trono con suficiente poder para asumir el control de la nación. Por eso su madre decidió adueñarse del trono. El autor del libro la rechaza totalmente por ser hija de Acab, infiel a Jehová y por no ser descendiente de David. Atalia se dedicó a eliminar a cualquier competencia que pudiera surgir, matando a todos los miembros de la casa real. Jezabel, hija de Joram, quien se había casado con el sumo sacerdote Joaida logró esconder a Joás o a Joás en el templo para que no fuera muerto y desapareciera por completo la descendencia real de la casa de David.
Joás tenía en ese entonces, tenía 1 año y logró, nos habla que precisamente Josabet, hija de Joram, pues logró esconderlo durante 6, 7 años. Después de 7 años, Joaida, aquí es el sumo sacerdote de Judá, dirigió a la guardia del templo y a los levitas, y en un golpe de estado exitoso que resultó en la muerte de Atalía y el establecimiento de Joás sobre el trono. Con el ascenso de Joás, por fin llega un buen rey a sentarse en el trono y se logra eliminar la contaminación del reino del sur que Acab y su familia habían introducido desde el norte. Pues aquí vamos a ver ahora el reinado de Joás, que por una parte, mientras vivió Joaida, el sumo sacerdote que fue el que fue su tutor, pues gobernó muy bien, pero a la muerte de Joaida, todo, todo fue de cabeza. Dice que eh, aparentemente había tomado Joás o Joás recién nacido, porque lo, encon- lo escondieron durante 6 años y lo ascendieron al trono en el 7.º año de Atalía, cuando solo tenía 7 años de edad. Era muy joven para una responsabilidad tan grande. Sin embargo, Joaida asumió la responsabilidad de guiarlo y llegó a ser un buen rey desde la perspectiva de Dios. El efecto global de su reino fue bueno para el pueblo que gobernaba. Mientras Joás seguía los consejos de Joaida, todo resultó bien. Se reconfirmó el pacto con Jehová y la adoración a Baal fue eliminada. Una vez más se restableció el culto a Jehová en el templo y se dio la prioridad indicada con el pueblo de Dios. Se inició bajo la supervisión un programa de restauración del templo y por causa de su participación como asesor en la restauración de Judá y de la casa de Dios en especial, Joaida, aunque era sacerdote, fue sepultado conjuntamente con los reyes de Judá. Ahora vamos a ver su fracaso, su caída. Cuando Joás perdió la asesoría de Joaida, entraron algunos de los príncipes de Judá para aconsejarle, y estos, pues, por desgracia, lo aconsejaron de mala forma. Bajo la influencia de estos, Joás dejó de ser leal a Jehová. Abandonaron el templo y establecieron de nuevo las costumbres paganas. Por eso, Dios les envió profetas para advertirles que no hicieran caso. El fracaso de Joás llegó a su clima cuando Zacarías, hijo de Joaida, que también era sacerdote, a quien Joás debía tanto, fue advertirles del peligro de dejar a Jehová. En lugar de arrepentirse, le apedrearon en la corte del templo. Al fin, Dios intervino para oponerse a Joás. Mandó un ejército pequeño de Siria y les fortaleció para que vencieran el ejército mucho mayor de Judá. Los sirios dejaron herido a Joás y sus propios oficiales armaron un complot para terminar la tarea. Una vez más, Dios demostró su control sobre la historia. Él juzga con severidad a los que se apartan de su camino. Ahora vamos con otro reino. Al parecer este rey fue bueno. Nos referimos al rey Amasías, que gobernó del 796 al 767 y de acuerdo con las fechas fueron los 29 años. Aunque el reinado de Amasías se caracteriza como bueno, se observa la inestabilidad de su compromiso con Dios. Empezó bien, pero su incapacidad de mantenerse fiel a Jehová lo llevó a la ruina. Al principio de su reinado, mató a todos los que habían matado a su padre. Tuvo cuidado de obedecer la ley de Dios al castigar a quienes le habían matado, pero no hizo nada en contra de los hijos de aquellos malhechores. O sea que no tomó venganza como los demás reyes acostumbraban, que mataban al rey y mataban a toda su descendencia, incluso a sus amigos y toda su familia. Pues no, él nada más lo que hizo fue vengarse de la muerte de su padre con los que lo mataron. A los demás los dejó vivos.
Después de vengar la muerte de su padre, Amasías organizó un ejército. Cuando un profeta le reprendió por haber traído soldados mercenarios desde Israel, Amasías obedeció su exhortación y los mandó de regreso a su casa. Dios prometió recompensarle por la pérdida económica causada por el pago que les había dado. Por causa de su obediencia, el mensajero divino, Dios le dio la victoria en contra de los edomitas de Seir. Sin embargo, los soldados mercenarios rechazados que habían venido desde Israel para pelear al lado de Judá se enojaron y atacaron algunas ciudades que estaban cerca de las fronteras con Israel. El resultado de ese ataque fue que 3,000 muertos y un gran despojo que se llevaron, tal vez motivado por parte por estos ataques, pero poco después Amasías decide pelear contra Israel. Su fracaso espiritual, prácticamente, dice que la victoria en la batalla produjo un fracaso de relación con Dios. Amasías recogió los restos de su batalla, se llevó los dioses de Seir y los adoró. Un profeta de Dios que le reprendió por buscar estos dioses ajenos que no eran capaces de librar a los suyos, pero este rey rechazó su mensaje y entonces el profeta predijo su destrucción. La profecía se cumplió por medio de una decisión de Amasías al atacar a Israel. El rey de Israel incluso le advirtió del peligro que corría si cometía ese error. Amasías lo rechazó y rechazó todo consejo en contra y le llevó a cabo su plan. Por lo tanto, Dios provocó su derrota. Al final, llegó a tal extremo que algunos de sus propios oficiales trataron de matarlo. El autor señala que empezaron a conspirar contra él cuando él se apartó de Jehová. Cuando escapó a Laquis, estos hombres lo persiguieron y le mataron allí. Y así termina otra historia triste de un buen rey que empezó bien, pero después se apartó de Dios. Y aquí se demuestra que una vez más el peligro de alejarse de Dios. Ahora vamos a ver a un rey que al parecer fue bueno también, Usías. Este rey reinó de 790 a 739. Bueno, fueron 50 años, pero reinó, fue corregente con su padre por 23 años. Dice aquí que eh, habla de Usías. Casi la misma historia se repite en el caso de Usías. Aunque solo tenía 16 años cuando ascendió al trono, Usías tuvo un buen comienzo buscando al Señor y obedeciendo su palabra. Mientras le buscaba, Dios lo prosperó. Como resultado de su obediencia, le dio éxito en su esfuerzo militar y lo hizo poderoso. Ahora vamos a ver en dónde estaba su fracaso. Nuevamente el mismo éxito de la fidelidad a Jehová que había producido provocó la soberbia que posteriormente resultó en su fracaso. Motivado por un corazón enaltecido, Usías entró al templo con presunción para ofrecer incienso sobre el altar. Dice que fue un acto con un buen propósito, pero en contra de la ley divina. Cuando los sacerdotes lo confrontaron, en lugar de reconocer su error y arrepentirse, Usías se enojó con los representantes de Dios. Como resultado, Dios le afligió con lepra. Este gran varón de Dios tuvo que reinar durante el resto de su vida alejado del pueblo y del templo de Dios. Su propia vida llegó a ser un testimonio vivo del peligro de enaltecerse en contra de Dios y de desobedecerle. Aún siendo rey sobre su pueblo, parece que el profeta Isaías sufrió bastante al contemplar el triste estado de Usías. Dice que el pecado de Usías no parece tan grave en comparación con las de otros. Sin embargo, Dios utilizó este ejemplo para comprobar que exige fidelidad y obediencia absoluta de parte de sus siervos. No se puede tomar, no se pueden tomar sus mandamientos a la ligera y quedar sin castigo. Por eso, su hijo Jotam
optó como su representante en el trono mientras él se quedaba en una casa alejada del pueblo. Eh, Después nos sigue otro rey, que parece también fue bueno, Jotam, que reinó de 16 años, de 750 al 735. Aquí prácticamente son 15 años. Dice que Jotam vio que lo que pasó a su padre y aprendió su lección, y en base a esa experiencia, aunque nunca logró transformar las costumbres equivocadas de su pueblo, su actitud delante de Dios fue buena. Durante su reinado, siempre buscó la manera de agradarle. Por eso, fue un rey bueno, y Dios le fortaleció y lo prosperó. Ahora vamos a ver, así que viene el reinado de Acaz. Este sí estuvo tremendo. Acá reinó 16 años prácticamente, que fueron del 731 al 715. Eh, Dice que a pesar del ejemplo de su padre, de un padre bendecido por haber seguido fielmente a Dios, Acaz rechazó ese camino e intentó imitar las costumbres paganas de las naciones vecinas. Por eso, su reinado resultó de una historia trágica y desagradable, y en una destrucción. En lugar de andar en el camino de David y de Jotam, su padre, Acaz anduvo en los caminos de los reyes de Israel. No solamente imitó las costumbres establecidas por Jeroboam, que en sí desobedecían los mandamientos divinos, sino que todavía peor, imitó las costumbres paganas de los cananitas y adorando a las imágenes de fundición de los Baales. Practicaron las peores costumbres de los paganos, incluyendo el sacrificio de sus hijos, que era uno de los peores insultos a Jehová. Aquí recordemos que esos sacrificios de los hijos eran pasarlos por fuego. Por lo tanto, fue vencido por los sirios. También Israel le atacó y le derrotó. Su pueblo fue llevado cautivo por Israel junto con un gran botín. Sin embargo, a pesar de su ventaja abrumadora, Israel hizo caso de las advertencias de un profeta que se rehusó a mantener al pueblo de Judá cautivo. Inclusive, al final, les ayudaron y les condujeron de regreso a su tierra. En lugar de arrepentirse y buscar a Jehová, combatieron en contra de las naciones vecinas, y Acaz buscó la ayuda de los asirios. En lugar de ayudarles, Asiria se unió a las naciones opresoras. A pesar de tantas advertencias, Acaz nunca volvió a buscar a Dios, continuó su adoración pagana, y él, o sea, en este caso, hablando de Dios, siguió afligiéndole. Al final murió siendo un fracaso, y en su muerte como lo había hecho en su vida. Ni siquiera fue sepultado con los reyes de Israel. Bueno, aquí ahora viene un reino que al parecer fue bueno, el reinado de Ezequías. Eh, Reinó del 729 al 715. Esto como corregente con su padre. Pero reinó del 729 al 686. Durante este reinado de Ezequías, este, durante su periodo, el reinado de Israel, el reino del norte, cayó ante los asirios en el 722 a.C. y su pueblo fue deportado en masa. Ya sabemos que fue a Babilonia. Ahí así los deportaban los asirios. Bueno, de Ezequías, ¿qué se puede decir? Sí, después de observar el ejemplo de su padre, Ezequías decidió que su reino sería distinto. Quería andar en el camino fiel trazado por David y seguir a Jehová. Como resultado de su dedicación, Ezequías introdujo reformas importantes en el momento crucial de la historia de Judá, que resultaron en su salvación. Entre estas se incluyeron la reparación y purificación del templo y la dedicación del mismo al servicio de Jehová. De nuevo, como resultado de esa dedicación,
Ezequías introdujo reformas importantes. Este, Ezequías convocó a los levitas y les recordó de esa manera que el pueblo se había apartado de Jehová y las consecuencias trágicas de ese camino que le habían traído, ¿verdad? Celebraron la Pascua, también contribuyeron al ministerio sacerdotal y, y también nos habla de una invasión de Sennacherib. Dice que el reinado de Ezequías tuvo su momento crítico en relación con la historia de Israel. Los asirios atacaron, después de haber llevado cautivos al reino del norte, también atacaron a Jerusalén, atacaron a Judá. Dice que los asirios acaban de tomar cautivo a Israel y debido al pecado de Judá durante el reinado de Acaz, también estaban conquistando todas las ciudades de Judá. Sin embargo, las reformas bajo el liderazgo de Ezequías sirvieron para inclinar a Dios y volver a su pueblo a restaurarles. Sennacherib había sido un instrumento divino para juzgar al pueblo degenerado. Ahora, sin embargo, Asiria se había enorgullecido y no tenían respeto por Jehová. Al mismo tiempo, Judá se había arrepentido y había regresado a él. Eh, bueno, no lo vamos a hacer tan largo. Sabemos que, que Dios intervino para la salvación de Judá y mató en esa ocasión más de 800,000 hombres de Asiria y pues se tuvo que regresar prácticamente eh, pues derrotado, ¿no? El ejército de Asiria. Pero aquí vamos a ver el orgullo producto de la bendición. Además de la fama y prosperidad que gozaba Ezequías, recibió otra bendición más de Dios en ese tiempo. Enfermó gravemente y al parecer iba a morir. Sin embargo, Dios le contestó la oración y le sanó de manera sobrenatural. Esa señal divina debía haberle enseñado que aún en su propia vida era un regalo de Dios y que a él le debía todo. Tristemente, en lugar de entender que debía ser dependiente de Dios, se enorgulleció y cuando los enviados de Babilonia llegaron o preguntarle y averiguar cómo se había librado de Asiria, Ezequiel les enseñó sus grandezas del reino. Parece que de esa manera se estaba atribuyendo la victoria. Por causa de su orgullo, Dios prometió destruir su reinado. Ándale, cuando Ezequiel se dio cuenta de lo equivocado de su comportamiento, se humilló frente a Dios y al manifestar Ezequiel y al pueblo su actitud y su arrepentimiento, Dios les prometió que la destrucción llegaría una generación después. En conclusión, el autor observa que la fidelidad de Ezequías a Dios resultó en bendición durante su reinado sobre Judá. Cuando murió, fue honrado por toda la nación. Aquí vamos a ver en el reinado de Manasés. Bueno, a través de Manasés se viene toda la desgracia de Judá. Reinó 11 años, del 697 a 642. 11 años reinó como regente con su padre, pero prácticamente reinó 55 años. Y, y bueno, fue un reinado tremendo, porque por medio de Manasés, se volvió un fracaso. Dice que Manasés ascendió al trono cuando tenía solo 12 años. Aunque Ezequías, su padre, había sido fiel a Jehová, Manasés eligió el camino distinto. El autor de Crónicas nos dice que se comportó como los reyes de Israel, eh, conforme a la abominación de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, es decir, en el camino de los cananitas paganos que constituían el insulto a Dios.
Él aceptó todos los ritos paganos de las naciones alrededor. Al leer la lista de las costumbres que practicaban, nos damos cuenta que Manasés probó un poco de todo. En fin, Manasés introdujo más prácticas negativas para el pueblo de Dios que cualquier otro gobernante, aún, aún más que los cananitas. Cuando Dios trató de hacerles volver del mal camino, no hicieron caso, por eso envió a Asiria para atacar a Judá. Asiria los venció fácilmente y se llevó cautivo a Manasés hasta Babilonia. En su arrepentimiento, dice aquí que desde su cautiverio, Manasés clamó al Señor y fue restaurado. Él empezó a dirigir al pueblo en la adoración a Jehová, reconociéndolo como el único Dios verdadero y, 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 y Dios les mandó a servirle solo a él. El pueblo siguió adorando los lugares altos, lo cual había sido prohibido. Los paganos adoraban en esos mismos lugares, pero el pueblo de Dios solo debía haberle adorado en el templo, donde había establecido su nombre y donde residía en medio de su pueblo. Al adorar en estos lugares altos, imitaban a los paganos. Bueno, dice aquí que el reinado, dice, a pesar de su arrepentimiento, la restauración al final de su reinado, la influencia global de Manasés sobre la nación fue negativa. Debilitó mucho el efecto de lo que Ezequías había logrado en el pueblo. Después del reinado de Manasés, vino otro reinado, otro rey malo que fue Amón. Nada más reinó 2 años, del 642 al 640. El daño permanente del reinado de Manasés hizo notar más que todo durante el mandato de su hijo Amón. Él no hizo caso a las lecciones de su padre, a la lección que su padre había aprendido al final de su vida. Volvió a la misma idolatría que Manasés le había enseñado al principio de su reinado y trató de eliminar al final. Su reinado llegó a ser aún peor que el de su padre, pero nunca se arrepintió. Concluyó su vida con un complot para matarle, planeando por sus propios oficiales. Una conclusión adecuada para un rey que enseñó al pueblo de Dios a lo que es volverle la espalda. Después ya viene un reinado bueno que fue de Josías, que reinó 31 años, del 640 al 609. También hizo algunas reformas. Josías solo tenía 8 años cuando su padre murió. Aprendió la importancia de seguir fielmente a Jehová. Viendo el ejemplo de su padre, solo que en este caso fue la observar el fin trágico de su padre sufrió a causa de su infidelidad. Josías guió a la nación en su última reforma antes de cautiverio. Buscó a Jehová, eliminó una vez más a los otros sistemas religiosos que se practicaban en Judá, extendió el marco de su campaña aún fuera de su propio territorio, destruyendo los remanentes de idolatría que había existiesen en la tierra desolada de Israel. Parece que él esperaba que con esa actividad o con esa actitud purificadora pudiera animar a Dios a restaurarles. Después de destruido a los remanentes de la religión pagana, motivado por el Señor, Josías decidió reparar el templo. Se utilizaron las ofrendas que el pueblo había traído para pagar los gastos y todos trabajaron con entusiasmo. Aquí se nos habla de que durante la construcción de la reparación del templo encontraron la ley de Dios. Al parecer fue toda la ley de Deuteronomio. Algunos dicen que también era de todo el Pentateuco. Bueno, pues se dieron cuenta, más bien él se dio cuenta que iban en contra de la ley y este y incluso el mismo rey les leyó esa ley para que todos se volvieran a ser Dios, reconfirmaron el pacto. Dice que Josías hizo un pacto personal al seguir a Jehová y obedecerle fielmente, teniendo a todo el pueblo como testigo. A la vez, exhortó a seguir el ejemplo y confiar en su relación con Dios y a obedecerle también. El pueblo le siguió, aunque tal vez bajo presión. Sin embargo, se comprometieron a ser fieles al pacto que estaba escrito en el libro de la ley. Todos aceptaron la obligación de servir a Jehová
y no se apartaron de Jehová mientras Josías vivió. También celebraron la Pascua, que dice que como nunca antes la habían celebrado, eh, desde tiempos de Salomón, pero bueno, y al final nos habla acerca de su muerte. Dice que después de la celebración de la Pascua, Josías salió para tratar de parar al rey Necao, que era el faraón de Egipto, que se dirigía a pelear a favor de Asiria contra Babilonia. No se presenta ninguna razón para explicar esa intervención de parte de Josías, solo se le observan los resultados. Josías murió en ese conflicto. Se lamenta grandemente la muerte de Josías, en parte porque sus reformas también murieron con él. No había quien mantuviera vivo el celo hacia Dios. De aquí en adelante, la nación se precipita cuesta abajo hacia su ruina. Y vamos a ver aquí los últimos 4 reyes malos. Reinado malo de Acaz, que reinó 3 meses nada más. Dice que después de la muerte de Josías, la degeneración de Judá empeoró rápidamente. Uno de los hijos de Josías, Acaz, fue designado rey por el pueblo. Sin embargo, solo reinó 3 meses por ser quitado fue quitado por el rey de Egipto. Egipto fue responsable de la muerte de Josías cuando trató de, trató de parar las fuerzas del rey Necao, quien iba hacia el norte para pelear a favor de Asiria. Dice que el conflicto entre Josías se atrasó lo suficiente como para que Necao llegara demasiado tarde para ayudar a Siria. Así que esos 3 meses más tarde regresó en el 609 a Judá, a Israel, para demostrar la autoridad sobre Israel por causa de su victoria anterior y para asegurar a Joacás o a Joacás y designó como rey a su hermano Joacim. De esta manera, Joacim se dio cuenta de que debía su privilegio de ser rey a la bondad de Necao y por eso debía serle incondicional. Pues fue más leal a Necao que más bien Joacás, este, que al rey de Egipto que a Dios. Bueno, después de este rey malo, vemos otro rey malo que también fue Joacim, que reinó 11 años. El rey de Egipto colocó a Joacim, hermano mayor de Joacás, sobre el trono en el 609. Sin embargo, a excepción del tributo cobrado en referencia a los asuntos internos de Judá, dice que poco después Nabucodonosor invadió y añadió al imperio babilónico todos los países de la región. A la muerte de su padre en Babilonia, requirió que saliera para asumir el trono en el 605. Por ese motivo, tampoco se le interesó mucho en los asuntos internos del país. Después, poco tiempo después, de las naciones vecinas convencieron a Joacim que se rebelara contra Babilonia. Por causa de este movimiento de independencia regional, Nabucodonosor regresó en el 598 para vencer a Egipto y tomar el control absoluto del área. Así que después de 11 años de desobediencia a Dios y rebeldía contra Nabucodonosor, Joacim fue llevado cautivo. Se llevaron también los utensilios de la casa de Jehová y los colocaron en el templo de Babilonia. Claro, obviamente, sí pudieron entrar en el templo para sacarlos. La gloria de Dios ya había salido, de acuerdo con lo que Ezequiel profetizó. El reinado malo de Joaquín. Y aquí prácticamente dice que Joaquín solo reinó 3 meses antes de ser quitado y llevado cautivo a Babilonia por todo lo malo que hizo delante de Jehová. El rey fue sobreviviente en Babilonia. Parece que el autor de Crónicas, al igual que Jeremías y el autor de Segunda de Reyes, consideraba a que Joaquín quedó con todos los derechos del trono de Judá. Hace énfasis en sus descendencias como herederos de David. Primera de Crónicas dice que donde se le incluye bajo otro nombre que fue Jeconías.
Prácticamente Joaquín fue el último rey de Judá. Eh, Aquí nombra también a Sedequías, pero Sedequías no era de la descendencia de David, ya era tío de Joaquín, pero este, Joaquín es considerado como último rey de Judá por su pueblo, porque Sedequías fue nombrado por Nabucodonosor, un rey extranjero, así que eh, no le tenían mucha ley a Joacim, a más bien a Sedequías. Sedequías fue colocado en el trono por Nabucodonosor en lugar de Joaquín, aunque se le describe como hermano, Joaquín en realidad era su tío. Eh, Sedequías fue infiel tanto delante de Dios como delante de Nabucodonosor. Parece que el autor quiere demostrar que el carácter de estos últimos reyes de Judá no era digno de confianza. Nadie podía creer en ellos. Nunca fueron fieles ni en relación a Jehová, perdón, ni en cuanto a los pactos que hicieron con otras naciones. El rey de la nación, juntamente con él, siguieron cada vez más infieles y perversos. Dios les mandó al profeta Jeremías para que advertirles del castigo que venía sobre Jehová, so- so- que venía de Jehová, pero se rehusaron a hacerle caso. Endurecieron su corazón para no volverse a él. El pueblo entero siguió el ejemplo de sus líderes, imitaban las abominaciones paganas de las otras naciones y contaminaron el templo de Dios. Por eso, Dios permitió que Nabucodonosor destruyera Jerusalén y se llevara cautivo el pueblo. En resumen, eh, el reinado de Sedequías sirve para describir las actitudes y el comportamiento de estos cuatro últimos reyes. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, no se humillaron delante de él, endurecieron para no volverse a Jehová, aumentaron su iniquidad, siguieron las abominaciones de las naciones paganas y contaminaron la casa de Dios. Por lo tanto, Dios mandó a los babilonios para enseñarles que no podían jugar así con Jehová y quedarse en castigo. Tendrían que quedar 70 años en cautiverio para que tuvieran el tiempo suficiente para contemplar las consecuencias de su rebelión. Y ya por último, vemos aquí que el rechazo de los reyes de Jehová, de Judá, pues vino a parar en la destrucción de Jerusalén. Si a pesar de que Dios les mandó las advertencias repetidas veces, ellos se rehusaron a escuchar. Por eso, cuando ya no hubo otro remedio, mandó a los babilonios para destruirlos. Bueno, pero aquí también hay otra cosa que muy interesante. El autor, quien escribió después del regreso de muchos de ellos del cautiverio de Judá, quería que se emocionaran en cuanto a lo que Ciro estaba haciendo. El decreto de Ciro era por parte del plan de Dios para el restablecimiento de su pueblo. Repre- Dice que representaba un principio importante al cumplimiento de la promesa de Dios conforme a la que Jeremías había anunciado. La intervención de Dios para devolverles su tierra era el inicio de que pensaba terminar el proceso de restauración. Aunque no podían ver al rey sentado en el trono todavía, debían estar seguros de que a ese paso se lograría más adelante. La responsabilidad de ellos era reconstruir el país. A ellos les tocaba preparar la tierra, pero aún más importante, les tocaba preparar sus propios corazones para que su reino se hiciera realidad. Bueno, Dios quería un pueblo preparado. El programa de restablecimiento, de restauración estaba o había comenzado. Por lo tanto, debían estar listos y Dios quería hacer obras maravillosas a favor de su pueblo si tan solo se mantuvieran fieles delante de él. Pues hasta aquí termina lo que es el Segunda de Crónicas con toda la evaluación de los reyes. Como vimos, unos fueron buenos, otros fueron malos, unos hicieron reformas, pero la mayoría fueron desleales a Jehová y de ahí eh, que Dios les mandara el castigo del cautiverio que duró 70 años
no quise preguntar acerca de los comentarios porque pues el capítulo era largo y creo que sí, ahora sí nos extendimos bastante. Ya por último, pues, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Pues yo podría decir que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Fue demasiada streptomicina para mi cerebro. Lo que ayudó fue que ya muchos pasajes los habíamos visto en Reyes, Sí, sí. pero fue muy interesante. Como comentabas, 8 días. Es triste la historia de Israel, ¿no? Pero aquí podemos ver un principio que dice en el Nuevo Testamento. Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano Dios ejecuta juicio, ¿sí? Sobre todo cuando ya es una rebeldía franca, total, plena. Y eso pasó con Israel. Les mandé una foto ahí más o menos de todos los reyes de Israel, de Judá, porque de Israel todos fueron malos. Pero en Israel, fíjense, más o menos era de cada tres, nada más uno salía bueno. Más o menos esa es la proporción, ¿no? Pero finalmente, la mayoría, pues el pueblo cayó en idolatría. Dios los juzgó, se los llevó cautivos a Babilonia. Y el libro termina con el decreto de Ciro permitiendo volver a todos los exiliados. Muy interesante estuvo, Armandito, muy interesante. Ahora ya viene, Dada mi, sí, 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 dada mi poca este, mentalidad para retener fechas y nombres, me tuve que basar leyendo en esos capítulos, porque si no, de otra manera no hubiera podido dar explicación de tantos nombres y tantos. sí, muchos nombres, muchas fechas, pero en fin, el concepto básico lo tenemos, ¿no? Concepto básico lo tenemos, ¿no? De cómo fue realmente el periodo de los reyes. Crónicas básicamente es lo mismo, pero desde un punto de vista espiritual. Pero estuvo bien, bueno, ese es mi comentario. No sé si alguien más quiera agregar algo, si no, ya para ir a roncar. Sí, yo estuvo muy completo, muy sintetizado, estuve muy atento, ¿eh? Estuve muy atento al estudio. Bueno, ya nos escucha. Estuvo muy bien, Armando, ¿eh? Así como antes de cada sesión, pongo en manos de Dios para que Él lleve eh, los pasajes, ¿verdad? Pero hoy sí me tuve que basar leyendo más que nada porque eran tantos nombres y no, por más leídas que le di, me los aprendía, pero se me borraban. No, Ya no, quedó muy estuvo muy dañado. bien, Armando. Estuvo muy bien. Dios te dio la sabiduría para poder explicarlo. Aquí, Pati y yo sí quedamos, reafirmamos, sé que también yo no tengo mucha mente así para acordar, pero reafirmé muchas cosas que no había entendido bien. Muy Algo bien, que a mí me Armando, llamó gracias a Dios. al principio de la construcción del templo, en donde fue construido, y sí le llegué a leer ese pasaje. Este, en una ocasión vi en YouTube a Sonia Weathers, no leí, no lo escuché bien, pero alcancé a leer que decía que la construcción del tercer templo en Israel, y basándonos en acontecimientos, en estos datos que les había leído anteriormente, que el templo estaba un poco más al norte, o sea, de acuerdo a las excavaciones, de acuerdo eh, a esas excavaciones, la cúpula de la roca este, no estaba exactamente donde estuvo el templo de Israel, sino que el templo de Israel, donde fue la era de Ornan el Jebuseo, estaba un poco más al norte. Entonces, esa puede ser la explicación por la cual se puede construir el tercer templo antes de que llegue eh, el bendito Jesucristo, ¿verdad? A, Amén. a reinarnos. Puede ser que esa sea la explicación, pero
pues bueno, eso me llama mucho la atención. Muy bien, Armando. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues ya si no hay más comentarios, alguien que comentar, si no ya nos despides, Uriel. Ah, ya Sí, nada no, más, muy bien. Ahí está Brendis. perdón, ya Ahí nada está más Brenda. para pues para lo que nos explicó Armandito, en resumen, pues lo que queda para nosotros es aprender de estas experiencias, ¿no? De los israelitas del reino de Judá, cómo es que a partir de Salomón empezaron los problemas más graves en cuanto a apostasía, idolatría, infidelidad, ¿no? La prostitución espiritual se hizo más fuerte cada vez. Entonces yo creo que a partir de Salomón hasta el cautiverio de Judá, pues podemos ver todos estos pecados que Dios aborrecía y que siempre les advirtió a través de sus profetas, siempre les dijo, y ellos pues no, simplemente pensaban que no pasaba nada, ¿no? Pero pues como dice la palabra, pues Dios no puede ser burlado y tarde que temprano les llegó el juicio, ¿no? Les llegó el juicio a este pueblo que Dios había escogido, pero bueno, pues nosotros nos vemos reflejados en ellos. Realmente esto nos queda a nosotros para aprendizaje, que en el camino andamos, ¿no? Realmente no es que nosotros como cristianos ya no vayamos a cometer pecado, pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos jala las orejas, ¿no? Para decirnos que estamos mal o que estamos pecando y reconocemos el pecado, lo confesamos, nos arrepentimos, ¿no? Entonces, pues Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pues en el camino andamos y gracias pues al nuevo pacto que Dios hizo pues con nosotros, pues ahora Jesucristo pues ya nos justificó, ya estamos justificados ante Dios, Él pagó por nuestros pecados, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es seguir la meta, seguir corriendo la carrera hasta llegar a la meta que es nuestro Señor Jesucristo y vamos a alcanzar la perfección cuando estemos en su presencia. Entonces, seguimos adelante, no, esto no se acaba hasta que se acaba y la verdad es que, pues este resumen, Armandito, estuvo muy bien y muy entendible. Realmente, como comentan, reforzamos muchas cosas que aprendimos. Yo me iba acordando, cuando ibas diciendo un rey, me iba acordando, este fue el que Dios revivió, este fue el que tuvo un hijo después, ¿no? Y así, cositas que nos vamos acordando, pero realmente Crónicas no es que sea una repetición de Reyes, más bien es como que nos faltó ese lado espiritual que no vimos en Reyes, ¿no? Porque nada, o sea, no se repiten las cosas, realmente se refuerzan. Y Crónicas es precisamente para darle aliento al remanente, al que regresó a Israel, para darle fuerza y decir que Dios es fiel cuando tú eres fiel con Él. Entonces, estuvo muy bien, muchas gracias y nuevamente terminamos otro libro más y gracias a Dios, gracias a que Dios nos permite estar aquí. Eso es todo, gracias. Pues sí, Gracias a Dios. es un libro más que aunque lo vimos a manera de resumen, no es tan sencillo resumir tantos capítulos en una sola sesión, pero bueno, Dios nos ayudó a entenderlo. ¿Qué sigue ahora? Pues próximo viernes vemos capítulo 1 de Esdras. Ahora viene el regreso del Reino del Sur. Y entonces vas tú, Brendis. Ok. Es una introducción del libro de Esdras. El capítulo 1 es muy corto realmente, te da tiempo de hacer una introducción del libro de Esdras y hermanito Ok. 2. Y estaba yo pensando, no sé qué, salvo qué opinen aquí los maestros,
quisiera reintegrarme nuevamente al rol de enseñanza de los viernes, que fueras Brenda, Armandito, y luego yo, Brenda, Armandito, y luego yo. ¿Cómo ven? No les Perfecto. Muy bien, Adelante, muy bien. bienvenido. ¿Sí? Excelente, ¿no? Pues, Si no me voy a enmuecer. Entonces, me quedaría entonces Brendis el capítulo 1, Armandito el 2 y yo le entro al 3. vale. Nos Y vamos. ya Urielito debería de incorporarse ¿Quién? a la práctica. ¿Quién? Urielito debería de incorporarse a la práctica. Pues si la puerta Uriel. está abierta, pero Sí, eso lo sí, tiene sí. que decidir él. Así es. Primeramente, Dios, estamos pensando. Sí, si quieres, adelante, Uriel, les digo. De los Sí, dos. sí. Y así nos toca una vez por mes y nos da más tiempo de preparar el capítulo. Pero obviamente yo sé que tienes un buen de chamba, Urielón, y no quisiera poner presiones, Sí. pero tú decídelo y si Voy adelante a, quieres. voy a orar y todo, y Sí, primeramente, a ver que yo les aviso. sí, sí, sí. Por mientras le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí todos los viernes a pesar de, De lo pues de cansado todo que el ya llega trabajo uno. y toda la situación y que a veces ando aquí como dormitado, pero aquí mi esposita luego va a ver y bueno, le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí, aunque sea, digo, escuchando y llevando a cabo toda la situación y haciendo lo mejor que se pueda, ¿no? Que Dios me manda para poder testificar, dar buen testimonio y todo eso, pero voy a orar y bueno, primeramente Dios, ahí le estaremos avisando. Claro que sí, Uriel. Claro. Claro que sí. Bueno, ya no hay más. Por Tony. último, Juan Carlos, una Eh, pregunta. ¿Me podrías imprimir el libro de Esdras de Editorial Las Américas? Ya ves que es un poco más resumido. ¿del Es conocimiento bíblico o del de ELA de los cortitos? el de conocimiento bíblico que lo tengo, pero Ah, sí entonces necesito el de él. el de los libros De la, cortitos. Sí, claro que sí, bueno, con gusto. Ya saben si que me lo quien pudieras quiera decir, beber pues, conmigo tiene una copa en mi mesa. muchas gracias. Sí, Es- muchas gracias. Bueno, chicos, pues si Dios no dispone de otra cosa, Memo mandó a avisar que mañana no hay clase para que no estén preocupados mañana. Nos Sí, en vemos. efecto. Danis, ¿tú algún comentario, Danis? Nos dio No, gusto tenerte aquí. pues igual, nada más realmente felicitar a Armando porque muy completo el resumen, muy completo y como decía Brendis, pues no es que se repita, sino que trata algunos puntos que no se trataron en Reyes y la verdad que muy completo el resumen, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, mañana no va a haber clase. Memo tiene un compromiso. Sinceramente no sé de qué índole, pero sí me dijo que tenía un compromiso. Y yo también en la iglesia en donde me congrego va a haber bautizos, entonces pues no me va a ser posible conectar. Lo vamos a dejar para la próxima semana, que ya terminaríamos segunda de Tesalonicenses. Uh-huh. Pues ahí vamos. Sí, sí es. Sí es. Y pues un abrazo a todos. Sinceramente, un abrazo a todos y muy, muy a gusto de estar con ustedes. Es la primera vez que me conecto los viernes, pero vamos a procurar hacerlo más seguido. ¿Sí? Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias. Dani. Bueno, pues vamos todos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Le vamos a invitar aquí a la hermana Patti a que ore. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, escuchamos a la hermana Pati. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches, hermanos, y pues vamos a orar. Señor y Padre bendito, nuevamente, Señor, pues agradecemos, Señor, infinitamente la oportunidad que nos da, Señor, de seguir edificándonos unos a otros, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que han contribuido, Señor,
y que has puesto, Señor, en su corazón la diligencia, Señor, y el deseo de compartir tu palabra, Señor. Oramos por la síntesis, Señor, de este segundo libro de Crónicas, Señor, para que lo guardemos, Señor, en nuestra mente y corazón, Señor, y aprendamos, Señor, como nos lo compartía Brendy, Señor, de la vida de las y de todas las personas, Señor, que tú has permitido aparezcan sus nombres en tu libro, Señor, en la Biblia, en tu palabra, Señor, para que nosotros podamos conocer, Señor, cuál ha sido tu voluntad, Señor, en la vida de ellos y en la vida nuestra, Señor. Pedimos por esta noche, por este descanso, por las familias que se encuentran todavía ausentes, Señor, que permitas que puedan llegar a sus hogares, Señor, pues con salud, Señor, con sanos y salvos, Señor, a sus hogares, Señor, y agradecemos por la oportunidad que nos da, Señor, de tener medios electrónicos para que podamos reunirnos, Señor, a pesar de la distancia, que provea, Señor, también tú de los medios para que podamos seguir estudiando, Señor. Pedimos por la próxima semana, Señor, por el nuevo libro, Señor. Agradecemos por este resumen y ponemos en tus manos, Señor, también la vida de las personas que contribuirán, Señor, a esta pues nueva etapa de edificación para cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos y agradecemos en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén, amén. No se me desconecte.